Estás en el umbral donde lo oscuro respira y espera. Si sientes el frío en tu nuca, suscríbete, deja tu like y dinos en los comentarios dónde ves esto. El miedo, aquí, tiene nombre. Empecemos. Hay lugares en este mundo donde las fronteras entre lo que conocemos y lo que no podemos explicar se vuelven tan delgadas como el papel. Lugares donde el pasado se niega a quedarse quieto, donde los muros guardan secretos que nadie se atreve a contar en voz alta. La escuela de la que voy a hablarles es uno de esos lugares, y lo que viví ahí me enseñó algo que nunca olvidaré. Hay cosas que es mejor dejar en paz, porque algunas puertas, una vez abiertas, ya no se pueden cerrar. Lo que voy a contarles no es para asustar por asustar, es para que entiendan que a veces la realidad es mucho más oscura de lo que queremos aceptar. Mi nombre es Roberto Mendoza García y soy de un pueblo pequeño en Puebla, México. Tengo 32 años ahora, pero lo que voy a contarles pasó cuando tenía apenas 17, en mi último año de preparatoria. La escuela a la que iba se llamaba Preparatoria Benito Juárez, y estaba justo al lado del cementerio municipal. Tan cerca que desde las ventanas de los salones del segundo piso, podías ver las cruces y las tumbas viejas cubiertas de musgo. Nunca me había molestado esa cercanía. De hecho, había ido a esa escuela desde la secundaria y me parecía normal. Todos en el pueblo estábamos acostumbrados. El cementerio era antiguo, de esos que tienen tumbas de hace más de 100 años, con ángeles de piedra desgastados por el tiempo y rejas oxidadas que chirriaban con el viento. Pero era solo un cementerio, ¿verdad? Un lugar donde la gente descansaba, nada más. Todo cambió en septiembre de ese año. Habían comenzado unas obras de remodelación en la escuela. Necesitaban arreglar los baños del sótano que llevaban años sin usarse y ampliar la biblioteca. El director, el profesor Hernández, estaba muy emocionado con el proyecto. Decía que la escuela por fin iba a tener instalaciones dignas. Las obras empezaron un lunes por la mañana. Recuerdo perfectamente ese día porque teníamos examen de matemáticas a primera hora, y el ruido de los taladros y los martillos nos tenía a todos distraídos. La maestra Rodríguez tuvo que levantar la voz varias veces para que pusiéramos atención, pero no fue el ruido lo que nos inquietó. Fue lo que pasó al tercer día de trabajo. Los obreros estaban rompiendo una pared vieja del sótano, una que daba justo hacia el lado del cementerio. Mi amigo Daniel y yo bajamos en el receso para ver cómo iban las cosas. Nos gustaba husmear. Cuando llegamos encontramos a los trabajadores parados frente a un hueco en la pared, todos callados, con caras raras. Uno de ellos, un señor mayor con bigote gris, fumaba un cigarro con manos temblorosas. Le pregunté qué había pasado, y él solo señaló hacia el hueco. Daniel y yo nos acercamos y nos asomamos. Detrás de la pared había un pasillo. Un pasillo estrecho y oscuro que olía a humedad y a algo más. Algo dulzón y desagradable que me hizo sentir náuseas. El piso del pasillo estaba cubierto de tierra suelta y había marcas en las paredes, como si alguien hubiera arañado la piedra con las uñas. El señor del bigote me dijo en voz baja: «Esto no debería estar aquí, muchacho. Esta pared es parte de los cimientos originales de la escuela. Tiene más de 80 años. Nadie sabía que había algo detrás». Daniel, que siempre ha sido más valiente que yo, sacó su celular y encendió la linterna para alumbrar más adentro. El pasillo seguía unos metros más y luego doblaba a la izquierda. No podíamos ver qué había después de la curva. «Deberíamos avisar al director», dije, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos algo. Un sonido que venía de adentro del pasillo. Era como un rasguño, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de tierra. Todos nos quedamos helados. El sonido se detuvo, y entonces escuchamos otra cosa. Una respiración, lenta, profunda, como si alguien estuviera justo del otro lado de la pared, en la oscuridad, escuchándonos. Los obreros salieron del sótano casi corriendo. Daniel y yo nos quedamos atrás, todavía mirando hacia ese agujero negro. No sé por qué no nos movimos de inmediato. Era como si algo nos estuviera obligando a quedarnos ahí mirando. La respiración continuó por unos segundos más y luego se desvaneció. Un silencio pesado llenó el sótano.
el tipo de silencio que se siente antes de que pase algo malo. «Vámonos», susurró Daniel y esta vez sí le hice caso. Subimos las escaleras rápido sin mirar atrás. Cuando llegamos al patio, los obreros ya estaban hablando con el profesor Hernández. Lo vi negar con la cabeza, como si no les creyera. Luego bajó al sótano con 2 de los trabajadores. Daniel y yo nos quedamos esperando en el patio junto con otros compañeros que se habían enterado de lo que pasaba. Las noticias vuelan rápido en una escuela pequeña. En menos de 10 minutos, medio salón estaba ahí, especulando sobre lo que había detrás de esa pared. Mi compañera Lucía dijo que probablemente era un túnel viejo, de la época de la Revolución. Otros decían que podría ser parte de las catacumbas del cementerio. Pero todos sentíamos que había algo más. Algo que no podíamos explicar con lógica. El profesor Hernández salió del sótano 20 minutos después. Estaba pálido. Reunió a todos los estudiantes en el patio y nos dijo que las obras iban a detenerse temporalmente, que necesitaban investigar qué era ese pasillo antes de continuar. Su voz sonaba extraña, como forzada. Esa tarde, cuando sonó la campana de salida, nadie quería irse. Todos queríamos saber más, pero los maestros nos apuraron a salir y cerraron la escuela más temprano que de costumbre. Esa noche no pude dormir bien. Seguía pensando en ese pasillo oscuro, en el olor dulzón, en esa respiración. Me levanté varias veces para tomar agua, pero cada vez que cerraba los ojos, veía ese agujero negro en la pared del sótano. Al día siguiente, cuando llegué a la escuela, había cinta amarilla bloqueando la entrada al sótano. También había 2 hombres que no conocía, vestidos con trajes, hablando con el director en su oficina. Daniel me dijo que eran de patrimonio histórico o algo así, que venían a revisar el pasillo. Las clases continuaron con normalidad, pero todos estábamos distraídos. A cada rato veíamos por las ventanas hacia la oficina del director, tratando de adivinar qué estaba pasando. Fue en la clase de historia cuando empezaron las cosas raras de verdad. Estábamos en el 2º piso, en el salón que daba directo al cementerio. La maestra Flores estaba explicando algo sobre la independencia, pero yo no le estaba poniendo atención. Miraba por la ventana hacia las tumbas. Entonces lo vi. Había alguien parado entre las tumbas, una figura oscura completamente inmóvil. Al principio pensé que era el cuidador del cementerio, don Jacinto, pero había algo raro en la forma en que estaba parado. Demasiado quieto, demasiado rígido. La figura estaba mirando hacia la escuela, hacia nuestra ventana. Le di un codazo a Daniel, que estaba sentado a mi lado. «Mira», le susurré señalando hacia afuera. Daniel volteó y también la vio. Nos quedamos observando por un momento. La figura no se movía para nada. Era como ver una estatua, pero no era de piedra. Podía ver que era una persona, vestida con ropa oscura, pero no podía distinguir su cara. Parecía estar cubierta de sombras, incluso bajo el sol de la mañana. «¿Quién es?», preguntó Daniel en voz baja. No tuve tiempo de responder. La maestra Flores nos regañó por no poner atención y nos obligó a voltear hacia el pizarrón. Cuando volví a mirar por la ventana unos minutos después, la figura había desaparecido. Durante el recreo, Daniel y yo fuimos hacia la oficina del director. Queríamos saber qué habían encontrado esos hombres de traje en el pasillo, pero la puerta estaba cerrada y la secretaria, la señora Gómez, nos dijo que el director estaba ocupado y que no podíamos molestarlo. Nos quedamos parados en el pasillo sin saber qué hacer. Fue entonces cuando vi al conserje, don Esteban, saliendo del baño con cara de preocupación. Don Esteban llevaba trabajando en la escuela desde antes de que yo naciera. Conocía cada rincón del edificio. Me acerqué a él y le pregunté si sabía algo sobre el pasillo del sótano. Don Esteban me miró con sus ojos cansados y negó con la cabeza. Pero luego se acercó más y me habló en voz baja, como si no quisiera que nadie más escuchara. «Mijo, yo llevo 30 años trabajando aquí, y siempre he sabido que este lugar tiene algo raro, especialmente el sótano. Hay noches en que me toca quedarme tarde, limpiando o arreglando cosas, y escucho ruidos que vienen de abajo, como pasos, como si alguien caminara por ahí cuando no hay nadie». «¿Nunca bajó a ver?», preguntó Daniel. Don Esteban soltó una risa corta y sin humor. «Claro que bajé varias veces, pero nunca encontré nada. El sótano siempre estaba vacío,
Pero el frío, muchacho, ese frío que se siente ahí abajo no es normal. Es como si algo absorbiera todo el calor. Se quedó callado un momento mirando hacia la ventana. Luego continuó. Mi abuelo trabajó en la construcción de esta escuela, allá por 1940. Él me contó una vez que cuando estaban poniendo los cimientos encontraron algo que los hizo detenerse por semanas, pero nunca me dijo qué era. Solo me dijo que algunos de los trabajadores renunciaron y nunca volvieron, y que el arquitecto que diseñó la escuela tuvo un accidente antes de que terminaran la construcción. Cayó por las escaleras del sótano y se quebró el cuello. Un escalofrío me recorrió la espalda. Don Esteban nos palmeó los hombros y se alejó dejándonos solos con esa información. Las clases del resto del día fueron una tortura. No podía concentrarme en nada. Seguía pensando en lo que había dicho don Esteban, en esa figura que había visto en el cementerio, en ese pasillo oscuro detrás de la pared. Cuando por fin terminaron las clases, Daniel me propuso algo que yo sabía que era mala idea desde el principio. Deberíamos entrar al sótano esta noche, dijo con esa mirada que ponía cuando quería hacer algo peligroso. Estás loco. Está cerrado con cinta. Además, ¿cómo vamos a entrar a la escuela de noche? Daniel sonrió. Conozco una ventana en el baño del primer piso que nunca cierra bien. La he usado antes cuando se me olvida algo. Nadie se va a dar cuenta. Entramos, bajamos al sótano, vemos qué hay en ese pasillo y nos vamos. 1 hora máximo. Debí decirle que no. Debí irme a mi casa y olvidarme de todo. Pero la curiosidad era más fuerte. Quería saber qué había ahí abajo. Necesitaba saberlo. Está bien, dije finalmente. Pero si algo se siente mal, nos vamos inmediatamente. Quedamos de vernos a las 11 de la noche en la esquina de la escuela. Me fui a casa y traté de actuar normal durante la cena. Mi mamá me preguntó si me sentía bien porque apenas toqué la comida. Le dije que solo estaba cansado por los exámenes. Me metí a mi cuarto a las 9 y me quedé despierto viendo el reloj. Cada minuto se sentía eterno. A las 10:30 me puse una sudadera oscura y salí por la ventana de mi cuarto. Mis papás ya estaban dormidos. El pueblo estaba silencioso. Las calles vacías. Solo se escuchaba el sonido de los grillos y algún perro ladrando a lo lejos. Caminé rápido hacia la escuela, con las manos en los bolsillos y el corazón latiendo fuerte. Daniel ya estaba esperándome en la esquina. Traía una mochila y una linterna grande. ¿Listo?, me preguntó. Asentí, aunque no me sentía listo para nada. Rodeamos la escuela hasta llegar al baño del primer piso. La ventana estaba efectivamente medio abierta. Daniel la empujó y se metió primero. Yo lo seguí, sintiendo cómo mis manos temblaban. Adentro la escuela se veía completamente diferente. Las sombras eran más densas. El silencio era absoluto y pesado. Nuestros pasos resonaban en los pasillos vacíos. Daniel encendió su linterna y empezamos a caminar hacia las escaleras que bajaban al sótano. Cuando llegamos a la puerta del sótano vimos que la cinta amarilla seguía ahí. Daniel la arrancó sin pensarlo y abrió la puerta. Un aire frío y húmedo nos golpeó la cara. Ese olor dulzón y desagradable era más fuerte ahora. Bajamos las escaleras despacio. Cada escalón crujía bajo nuestros pies. La luz de la linterna de Daniel bailaba en las paredes, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Cuando llegamos al fondo pudimos ver el hueco en la pared. Seguía ahí, negro y silencioso, como una boca abierta esperando tragarse algo. Daniel apuntó la linterna hacia adentro. El pasillo se extendía unos 5 metros y luego giraba a la izquierda, tal como habíamos visto antes. Las paredes eran de piedra vieja y estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían moho. El piso estaba cubierto de esa tierra suelta y húmeda. «Vamos», dijo Daniel y empezó a entrar. Lo seguí, aunque cada parte de mí me gritaba que me fuera. El aire adentro era pesado, difícil de respirar. Sentía como si algo estuviera presionando mi pecho. Caminamos hasta la curva del pasillo. Daniel iluminó hacia adelante y lo que vimos nos dejó helados. El pasillo continuaba unos metros más y terminaba en una puerta de madera vieja y podrida. La puerta estaba entreabierta, y del otro lado venía una luz tenue, azulada, que parpadeaba como una vela. ¿Ves eso?, susurré. Daniel asintió. No dijo nada, pero podía ver que él también estaba asustado. Su mano temblaba al sostener la linterna.
Nos acercamos a la puerta lentamente. Con cada paso el frío se hacía más intenso. Podía ver mi aliento en el aire. En septiembre, en un pueblo donde la temperatura nunca bajaba de 20 grados. Cuando llegamos a la puerta, Daniel la empujó suavemente con la mano. La madera crujió y la puerta se abrió completamente. Lo que había del otro lado no tenía sentido. Era una habitación pequeña, como de 4 metros por 4. Las paredes eran de piedra, igual que el pasillo, pero estaban cubiertas de símbolos grabados, círculos, líneas, figuras que no reconocía. En el centro de la habitación había una mesa de piedra, como un altar, y sobre el altar había velas que estaban encendidas. Pero eso no era lo peor. Alrededor de la habitación, apoyadas contra las paredes, había cosas, objetos personales, una mochila vieja, un zapato de niña, un reloj de bolsillo, una muñeca de trapo con un ojo faltante. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, y en la pared del fondo había nombres escritos con algo oscuro. No quiero pensar en qué era. Había docenas de nombres. Algunos estaban tan desvanecidos que apenas se podían leer. Otros eran más recientes. Daniel iluminó la pared con su linterna y empezamos a leer los nombres en voz baja. Algunos eran solo nombres de pila, otros tenían fechas. María, 1952. José Luis, 1967. Carmen, 1973. Ana Lucía, 1989. Y así seguían. El último nombre estaba en la parte inferior de la pared, escrito con letras más claras y oscuras, como si fuera reciente. Tomás, 2003. ¿Qué es este lugar?, preguntó Daniel con voz temblorosa. No tuve tiempo de responder. Las velas del altar se apagaron todas al mismo tiempo. La habitación quedó en completa oscuridad, excepto por la luz de la linterna de Daniel, y entonces escuchamos la respiración de nuevo. Esa respiración lenta y profunda. Pero esta vez no venía del pasillo. Venía de adentro de la habitación. Estaba con nosotros. Daniel movió la linterna frenéticamente, iluminando cada rincón de la habitación. No había nadie, pero la respiración continuaba, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. «Tenemos que irnos ahora», dije, agarrando a Daniel del brazo. Salimos corriendo de la habitación hacia el pasillo, pero cuando llegamos a donde debería estar la salida, el hueco en la pared ya no estaba. Solo había pared sólida, como si nunca hubiera existido una abertura. Daniel golpeó la pared con las manos. «No puede ser, estaba aquí, lo vimos». Yo también toqué la pared. Era real, piedra fría y sólida. Estábamos atrapados. La respiración en la habitación detrás de nosotros se detuvo. El silencio que siguió fue peor. Y entonces escuchamos pasos lentos que venían de la habitación, arrastrándose por el piso de tierra. Daniel iluminó hacia atrás. La puerta de la habitación estaba cerrada ahora, pero podíamos escuchar los pasos del otro lado, acercándose. La manija de la puerta comenzó a moverse. «La pared, sigue buscando», grité golpeando la piedra con desesperación. Mis manos encontraron algo. Una grieta. Una línea delgada que recorría la pared en forma de rectángulo. Le grité a Daniel y los dos empezamos a empujar con todas nuestras fuerzas. La puerta detrás de nosotros se abrió de golpe. Daniel volteó con la linterna y lo que vimos nos hizo gritar. Había algo parado en la entrada de la habitación. Una figura oscura, más alta que cualquier persona normal. Su cuerpo parecía estar hecho de sombras que se movían y ondulaban. No tenía cara, solo una superficie lisa y negra donde debería estar su rostro. Pero podía sentir que nos estaba mirando. Podía sentir su hambre. La figura dio un paso hacia nosotros, luego otro. El aire a nuestro alrededor se volvió helado. Podía ver escarcha formándose en las paredes. Empujamos la pared con fuerza desesperada, y de repente cedió. Caímos hacia adelante, de regreso al sótano de la escuela. La abertura se cerró detrás de nosotros con un sonido sordo. No esperamos ni un segundo. Subimos las escaleras tropezándonos, corrimos por los pasillos de la escuela, salimos por la ventana del baño. No paramos de correr hasta que estuvimos a 3 calles de distancia. Nos detuvimos junto a una tienda cerrada, tratando de recuperar el aliento. Daniel temblaba tanto que apenas podía sostener la linterna. Yo no estaba mejor.
Sentía las piernas como gelatina y el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Qué fue eso?, logró decir Daniel entre respiraciones. ¿Qué era esa cosa? No tenía respuesta. No había explicación lógica para lo que habíamos visto. Esa habitación, esos nombres, esa figura de sombras. Tenemos que contarle a alguien, dije. A la policía, al director, a alguien. Daniel me miró con ojos llenos de miedo. ¿Y qué les vamos a decir? ¿Que entramos ilegalmente a la escuela de noche y vimos un monstruo de sombras en un cuarto secreto? ¿Nos van a encerrar? O peor, van a pensar que estamos locos. Tenía razón. ¿Quién nos iba a creer? Pero tampoco podíamos quedarnos callados. Había algo ahí abajo, algo peligroso, algo que había estado ahí durante años, décadas tal vez. Decidimos ir a nuestras casas y pensar qué hacer al día siguiente. Nos separamos en la siguiente esquina. Daniel se fue hacia su casa y yo hacia la mía. El camino me pareció eterno. Cada sombra, cada ruido me hacía voltear. Sentía que algo me estaba siguiendo. Cuando llegué a mi casa, entré por la ventana de mi cuarto y me metí a la cama todavía vestido. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, veía esa figura sin rostro parada frente a mí. A la mañana siguiente llegué a la escuela con ojeras profundas. Daniel tampoco se veía bien. Nos encontramos en el patio antes de que sonara la campana y decidimos que teníamos que hablar con don Esteban. Él conocía la historia del lugar. Tal vez él sabría qué hacer. Lo encontramos en el cuarto de limpieza, organizando sus cosas. Cuando le contamos lo que habíamos visto, su cara se puso gris. Se sentó en una cubeta vieja y se tapó la cara con las manos. Sabía que esto iba a pasar, dijo con voz quebrada. Sabía que abrir esa pared iba a despertar algo. ¿Despertar algo? ¿De qué habla don Esteban?, pregunté. Él levantó la vista. Tenía los ojos húmedos. Mi abuelo sí me contó qué encontraron cuando construyeron la escuela, pero me hizo jurar que nunca lo diría, que lo dejaría en el pasado. Se quedó callado un momento, como si estuviera decidiendo si romper esa promesa. Finalmente habló. Antes de que construyeran la escuela, este terreno era parte del cementerio. Pero no era un cementerio normal. Era donde enterraban a la gente que nadie reclamaba, los olvidados, los que no tenían familia, y también enterraban a los niños que desaparecían del pueblo, los que nunca encontraban. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Había un hombre, continuó don Esteban, allá por los años 30. Era el cuidador del cementerio. Se llamaba Jacinto Morales. La gente empezó a notar que los niños del pueblo desaparecían. Uno cada varios meses. Nunca encontraban los cuerpos. Nunca había pistas. Hasta que un día un trabajador del cementerio encontró algo. Una habitación bajo la tierra. Una habitación donde ese hombre llevaba a los niños. Sentí que me iba a vomitar. Daniel estaba pálido. Lo que encontraron en esa habitación, dijo don Esteban con voz temblorosa, fue tan horrible que las autoridades decidieron sellarlo todo. No solo la habitación, sino toda esa sección del cementerio. Cuando construyeron la escuela años después, los trabajadores encontraron la habitación de nuevo. Y encontraron algo más. Encontraron que Jacinto Morales seguía ahí. De alguna forma, seguía ahí. Pero eso fue hace casi 100 años, dijo Daniel. Nadie puede vivir tanto tiempo. Don Esteban negó con la cabeza. No está vivo, muchacho. Lo que sea que esté ahí abajo ya no es humano. Los trabajadores que lo vieron en 1940 dijeron que era pura sombra, que no tenía cara, que el lugar estaba lleno de objetos de los niños, y en las paredes estaban escritos los nombres. Todos los nombres que habíamos visto. María, José Luis, Carmen, todos ellos. Niños que nunca regresaron a casa. Sellaron la habitación con cemento y construyeron la escuela encima, continuó don Esteban. Pensaron que eso lo mantendría contenido, y funcionó. Durante 80 años, funcionó. Pero al romper esa pared, al abrir el pasillo de nuevo, ustedes lo liberaron. ¿Qué quiere decir con que lo liberamos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ese lugar era su prisión. La habitación sellada, las paredes gruesas, todo estaba diseñado para mantenerlo atrapado ahí. Pero ahora que hay una abertura,
Ahora que alguien entró y salió, la prisión está rota. Ya puede moverse. En ese momento sonó la campana. Los estudiantes empezaron a llenar los pasillos. Don Esteban se levantó rápido. No le cuenten esto a nadie más, nos advirtió. Y si ven algo raro, aléjense. No se acerquen al sótano, no se queden solos. Y sobre todo, no regresen a ese lugar. Las clases comenzaron, pero yo no podía concentrarme en nada. Seguía pensando en lo que don Esteban había dicho. Lo habíamos liberado. Esa cosa que vimos, ese Jacinto Morales convertido en sombra, ahora estaba libre. Durante el recreo empezaron los rumores. Varios estudiantes dijeron que habían visto a alguien parado en el cementerio, mirando hacia la escuela. Otros dijeron que habían escuchado rasguños en las paredes durante la primera clase. Una chica de segundo año dijo que había visto una sombra moverse en el pasillo del sótano cuando pasó frente a las escaleras. Daniel y yo nos miramos. Sabíamos que era verdad. Las cosas empeoraron conforme avanzó el día. En la clase de química, una de las lámparas del techo explotó sin razón. En el baño de niñas, varias chicas salieron gritando diciendo que habían escuchado a alguien susurrar sus nombres desde adentro de los baños cerrados. Y en el salón de computación, todas las pantallas se encendieron solas mostrando la misma imagen. Una habitación oscura con nombres escritos en las paredes. El director decidió terminar las clases temprano. Dijo que había un problema eléctrico y que todos teníamos que evacuar el edificio. Pero yo vi su cara. Estaba aterrado. Él sabía que no era un problema eléctrico. Cuando todos salimos al patio, miré hacia el cementerio. Y ahí estaba, la figura de sombras, parada entre las tumbas, inmóvil, mirando hacia nosotros, hacia mí. Daniel también la vio. Roberto, susurró, nos está buscando. Tenía razón. De alguna forma esa cosa sabía que nosotros habíamos sido los que entramos a la habitación, los que rompimos el sello. Esa noche me encerré en mi cuarto. No quería salir, no quería ir a ningún lado. Mi mamá me preguntó qué me pasaba, pero no pude decirle nada. ¿Cómo le explicas a tu mamá que liberaste algo del infierno? Traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos sentía que había alguien en mi cuarto. Alguien parado en la oscuridad, observándome. A las 3 de la mañana, escuché un rasguño en mi ventana. Me levanté temblando y miré hacia afuera. No había nada. Solo la calle vacía y oscura. Pero entonces vi algo en el reflejo del vidrio. Una sombra detrás de mí, en mi cuarto. Me di vuelta rápido, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío, pero podía sentirlo. Podía sentir que algo estaba ahí, invisible, esperando. Al día siguiente, Daniel no llegó a la escuela. Le mandé mensajes, pero no respondió. Fui a su casa después de clases. Su mamá me dijo que Daniel estaba enfermo, que había amanecido con fiebre alta y que deliraba, diciendo cosas sin sentido sobre sombras y nombres en paredes. Subí a su cuarto. Daniel estaba acostado en su cama, pálido y sudando. Cuando me vio, trató de sentarse. No te duermas, Roberto, me dijo con voz débil. Cuando te duermes, él entra. Entra en tu cabeza. Veo la habitación todo el tiempo. Veo los nombres. Y escucho voces. Niños llorando. Llamándome. Daniel, tenemos que hacer algo. Tenemos que decirle a alguien. Es muy tarde, susurró. Ya nos marcó. Estuvimos en su habitación. Tocamos sus cosas. Ahora somos parte de su colección. Me quedé con Daniel hasta que se durmió. Cuando salí de su casa ya estaba oscureciendo. El camino a mi casa me pareció más largo que nunca. Cada poste de luz que pasaba parpadeaba. Cada sombra parecía moverse. Llegué a mi calle y vi algo que me heló la sangre. Frente a mi casa, parada en la acera, estaba la figura. Esa sombra sin rostro. Esperándome. Me detuve en seco. No podía moverme. La figura no se movía tampoco. Solo estaba ahí, como una mancha de oscuridad contra la luz del atardecer. Entonces escuché su voz. No era una voz normal, eran muchas voces al mismo tiempo, voces de niños. Voces que venían de todas partes y de ninguna. Volviste, dijeron las voces. Abriste la puerta, ahora debes pagar. Yo no sabía, logré decir. No sabíamos lo que había ahí. Todos los que entran deben quedarse, continuaron las voces.
Todos los nombres en la pared, todos son míos, y ahora tú también eres mío. La figura empezó a acercarse. Con cada paso, las luces de la calle se apagaban. La oscuridad se extendía a su alrededor como si fuera algo vivo. Corrí, no hacia mi casa sino lejos, corrí sin mirar atrás, sin saber a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme, pero no importaba qué tan rápido corriera. Podía sentir la presencia detrás de mí, siguiéndome, esperando. Eso fue hace 15 años. Desde esa noche nunca he podido estar tranquilo. Me mudé de pueblo, cambié mi número. Traté de empezar una vida nueva, pero no importa a dónde vaya. Esa cosa me encuentra. Cada noche lo siento, parado en las sombras de mi cuarto, esperando. A veces escucho los rasguños en las paredes, a veces veo su reflejo en los espejos, y cada noche, las voces de esos niños me llaman. Me dicen que es hora de volver, que mi nombre ya está escrito en la pared, esperando. Daniel desapareció 3 meses después de esa noche. Lo encontraron en la escuela, en el sótano. Estaba parado frente a la pared donde había estado el pasillo, con las manos sangrando, como si hubiera estado arañando la piedra tratando de entrar. Tenía los ojos abiertos pero vacíos. No respondía a nada. Lo internaron en un hospital psiquiátrico. Sigue ahí, no habla. Solo dibuja la misma habitación una y otra vez. La habitación con los nombres. La escuela cerró 2 años después. Dijeron que era por problemas estructurales, pero todos sabíamos la verdad. Demasiadas cosas raras pasaban ahí. Demasiados estudiantes reportaban ver sombras. Demasiados maestros renunciaban. Y cuando encontraron al director inconsciente en su oficina, farfullando sobre niños que lo llamaban desde el sótano, decidieron que era suficiente. El edificio sigue ahí, vacío y abandonado junto al cementerio. A veces paso en coche cerca de ahí y puedo ver la figura parada en las ventanas del 2º piso, mirando, esperando, sabiendo que eventualmente voy a volver, porque esa es la verdad que aprendí. Algunos lugares no están hechos para ser abiertos. Algunas puertas deben quedarse cerradas para siempre, y cuando las abres, cuando dejas salir lo que estaba encerrado, no hay forma de volver a meter eso adentro. El precio por la curiosidad es más alto de lo que puedes imaginar. Escribo esto ahora porque esta noche he tenido un sueño. El mismo sueño que Daniel tenía antes de desaparecer. En el sueño camino por el pasillo oscuro hacia la habitación, y en las paredes, entre todos esos nombres viejos, veo 2 nombres nuevos escritos con letras frescas y oscuras. Daniel, 2011. Robert, 2026. Ya no hay a dónde correr. Ya no hay forma de escapar. Esta noche voy a escuchar los rasguños en mi puerta. Esta noche las voces van a ser más fuertes. Y esta noche, finalmente, voy a abrir la puerta. Porque cuando le perteneces a ese lugar, cuando tu nombre ya está en la pared, solo es cuestión de tiempo antes de que tengas que volver. Antes de que te unas a todos los demás niños perdidos en esa habitación bajo la tierra. Si están leyendo esto, si alguna vez encuentran una puerta sellada, un pasillo oculto, una habitación que no debería estar ahí, les suplico, no la abran. Dejen que los secretos permanezcan enterrados. Porque algunos monstruos no están hechos de carne y hueso. Algunos monstruos son el precio que pagamos por despertar el pasado, y ahora, ese precio ha llegado a cobrarse. Los rasguños en mi puerta acaban de empezar. Es hora de volver a casa. Siempre he creído que algunos lugares guardan secretos que van más allá de lo que podemos entender. Los cementerios no solo son sitios donde descansan los difuntos, sino lugares donde las emociones más intensas quedan impregnadas en cada piedra, en cada árbol, en el mismo aire que respiramos. Lo que voy a contarles no es producto de mi imaginación. Es algo que viví en carne propia y que me ha cambiado para siempre. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 32 años y soy originario de Puebla, México. Trabajo como vigilante nocturno, y durante años pensé que había visto de todo, hasta que llegué al cementerio de San Patricio. Todo comenzó hace 3 meses cuando perdí mi trabajo anterior. La empresa de seguridad donde laboraba cerró de la noche a la mañana,
y yo necesitaba dinero urgentemente. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo, y los gastos médicos se acumulaban. Fue entonces cuando vi el anuncio en el periódico local. Se busca vigilante nocturno para cementerio. Buen sueldo. Interesados presentarse en la oficina municipal. El sueldo era tentador, casi el doble de lo que ganaba antes. Cuando pregunté por qué pagaban tanto, el encargado municipal solo me dijo que era un trabajo que requería mucha responsabilidad y que no todos podían hacerlo. En ese momento pensé que se refería a la valentía necesaria para trabajar en un cementerio durante la noche. Qué equivocado estaba. El cementerio de San Patricio es uno de los más antiguos de la ciudad. Fue construido en 1840 y sigue funcionando hasta el día de hoy. Está rodeado por un muro alto de piedra gris que se ve casi negro durante la noche. Los árboles son enormes y viejos, con ramas que se extienden como brazos retorcidos sobre las tumbas. Durante el día, el lugar se ve tranquilo, incluso hermoso, pero cuando cae la noche, todo cambia. Mi primer día de trabajo fue un martes. Llegué a las 10 de la noche como me habían indicado. El vigilante que salía, un hombre mayor llamado Don Esteban, me esperaba en la caseta de entrada. Se veía cansado, más de lo normal. Sus ojos tenían una expresión que no pude descifrar en ese momento. «Muchacho», me dijo mientras me entregaba las llaves, «hay ciertas reglas que debes seguir al pie de la letra. No son caprichos míos ni del municipio, son para tu seguridad». Me explicó que debía hacer 3 rondas durante la noche, una a las 11, otra a las 2 de la madrugada y la última a las 5 de la mañana. Entre cada ronda, debía permanecer en la caseta. También me dijo algo extraño. Si escuchas voces o ves luces extrañas, no vayas a investigar. Quédate en la caseta hasta que amanezca. Le pregunté a qué se refería, pero solo movió la cabeza y me dijo que lo entendería con el tiempo. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró fijamente. «Roberto, este lugar no es como otros cementerios. Aquí pasan cosas que la gente prefiere no creer. Sé cuidadoso». Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Hice mi primera ronda a las 11 en punto, caminando por los senderos principales con mi linterna. El cementerio era más grande de lo que había imaginado. Había secciones muy antiguas con tumbas de mármol deteriorado y otras más nuevas con lápidas modernas. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas de los árboles. Regresé a la caseta y me senté a leer una revista. El tiempo pasaba lentamente. Alrededor de la medianoche, comencé a escuchar sonidos extraños. Al principio pensé que eran gatos callejeros o tal vez algún perro que había entrado al cementerio. Pero los sonidos no eran de animales. Parecían pasos, pero muy lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Miré por la ventana de la caseta, pero no vi nada. Los sonidos continuaron durante unos minutos y luego se detuvieron. Recordé las palabras de Don Esteban sobre no investigar sonidos extraños, así que decidí quedarme donde estaba. Pensé que tal vez mi imaginación me estaba jugando una mala pasada por estar en un lugar así durante la noche. A las 2 de la madrugada llegó el momento de hacer la segunda ronda. Salí de la caseta con cierta inquietud, pero me dije a mí mismo que era solo nerviosismo por ser mi primer día. Caminé por el sendero principal, alumbrando con mi linterna hacia ambos lados. Todo parecía normal hasta que llegué a la sección más antigua del cementerio. Ahí fue cuando lo vi por primera vez. Al fondo, entre las tumbas más viejas, había una figura de una mujer vestida de blanco. Estaba de espaldas a mí, completamente inmóvil. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado al cementerio sin permiso. Me acerqué lentamente, preparándome para pedirle que se fuera del lugar. «Disculpe, señora», le grité. «El cementerio está cerrado, necesita retirarse». La figura no se movió. Seguí acercándome, pero algo en mi interior me decía que parara. Cuando estuve a unos 10 metros de distancia, la mujer comenzó a voltearse muy lentamente. Lo que vi me heló la sangre. No tenía rostro. Donde debería estar su cara solo había una oscuridad profunda. Sin embargo, podía sentir que me estaba mirando. Me quedé paralizado, sin poder mover ni un músculo. La mujer levantó una mano,
y señaló hacia una tumba específica. Luego comenzó a caminar hacia ella sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo. Cuando llegó a la tumba, simplemente desapareció. Corrí de regreso a la caseta sin mirar atrás. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me temblaban las manos mientras trataba de encontrar una explicación lógica para lo que había visto. Tal vez había sido una ilusión óptica, o quizás alguien jugando una broma pesada, pero en el fondo de mi corazón, sabía que lo que había visto era real. El resto de la noche pasé despierto dentro de la caseta, mirando constantemente por la ventana. No volvía a hacer la ronda de las 5 de la mañana. Cuando llegó don Esteban al amanecer, me vio pálido y sudando. «¿Lo viste, verdad?», me preguntó sin rodeos. Asentí sin poder hablar. Él suspiró y se sentó en la silla frente a mí. «Es la dama blanca», me explicó. «Lleva apareciendo aquí desde que tengo memoria. Algunos dicen que era una mujer que perdió a su hijo y viene a buscarlo entre las tumbas. Otros creen que es el espíritu de alguien que fue enterrada viva hace muchos años. Lo cierto es que no hace daño, pero ver su rostro, o la falta de él, cambia a las personas para siempre». Le pregunté por qué no me había advertido específicamente sobre ella. Don Esteban me dijo que cada persona tenía que vivir su propia experiencia, que las advertencias directas solo hacían que la gente se fuera corriendo antes de tiempo. «¿Y por qué sigues trabajando aquí?», le pregunté. «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió. «Y porque una vez que este lugar te marca ya no puedes irte realmente. Siempre regresas». No entendí completamente lo que quería decir hasta semanas después. Durante los siguientes días, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Mi esposa notó que estaba más callado de lo normal, pero le dije que solo me estaba acostumbrando al nuevo trabajo. No quería preocuparla con mis experiencias en el cementerio. La segunda semana transcurrió sin incidentes mayores. Veía sombras moverse entre las tumbas, escuchaba susurros en el viento, pero nada tan claro como aquella primera noche con la dama blanca. Comencé a relajarme, pensando que tal vez lo peor había pasado. Qué equivocado estaba. La tercera semana, durante una noche particularmente fría de octubre, sucedió algo que me hizo darme cuenta de que lo que había visto antes era solo el comienzo. Era jueves, alrededor de la 1 de la madrugada. Estaba en la caseta leyendo cuando escuché algo diferente. No eran los pasos lentos que ya me habían acostumbrado a escuchar, sino el sonido de alguien cavando. Era rítmico, constante, como si alguien estuviera usando una pala para abrir una tumba. Al principio traté de ignorarlo, recordando las advertencias de don Esteban. Pero el sonido continuó durante más de 1 hora. No podía concentrarme en nada más. Finalmente, decidí que tenía que investigar. Después de todo, era mi trabajo proteger el cementerio de intrusos. Salí de la caseta con mi linterna y seguí el sonido. Me llevó hacia la sección más nueva del cementerio, donde estaban las tumbas de personas que habían fallecido en los últimos 10 años. El sonido venía específicamente de una tumba con una lápida de granito negro que brillaba bajo la luz de la luna. Cuando me acerqué, el sonido se detuvo abruptamente. Me quedé ahí parado, alumbrando la tumba con mi linterna. La lápida tenía el nombre de un hombre que había fallecido hacía 3 años. Según la inscripción, había sido un comerciante local muy respetado en la comunidad. Pero había algo extraño en el suelo frente a la tumba. La tierra estaba removida, como si realmente alguien hubiera estado cavando. Había montículos pequeños de tierra fresca alrededor de la tumba, y podía ver marcas en el suelo que parecían hechas por una pala. Pero no había nadie allí. De repente escuché una voz que venía de debajo de la tierra. «Por favor, sácame de aquí, no puedo respirar». La voz era débil, desesperada, llena de miedo. Venía directamente de la tumba. Me quedé helado, sin saber qué hacer. ¿Cómo era posible que alguien estuviera hablando desde adentro de una tumba? «Ayúdame, por favor, llevo días tratando de salir». La voz continuaba, cada vez más angustiada. Sin pensarlo, me acerqué más a la tumba y puse mi oído cerca del suelo. Efectivamente, la voz venía de abajo, como si alguien estuviera enterrado vivo. «¿Quién está ahí?», pregunté en voz baja. «Soy yo, Maurelio Mendoza. Me enterraron vivo».
Mi familia pensó que había muerto, pero yo estaba inconsciente. Ayúdame, por favor. El nombre coincidía con el de la lápida. Mi mente se llenó de pánico. ¿Era posible que hubiera habido un error médico? ¿Que este hombre hubiera sido enterrado vivo y llevara 3 años tratando de salir? Corrí de regreso a la caseta para llamar a las autoridades, pero cuando levanté el teléfono, me di cuenta de algo terrible. La línea estaba muerta. No había tono, nada. Traté con mi teléfono celular, pero no tenía señal dentro del cementerio. Regresé corriendo a la tumba, pero cuando llegué, todo estaba en silencio. Ya no se escuchaba la voz. La tierra seguía removida, pero ya no había nadie pidiendo ayuda. Me quedé ahí toda la noche, esperando escuchar algo más, pero nada pasó. Cuando llegó don Esteban en la mañana, le conté lo que había pasado. Su reacción me sorprendió. Aurelio Mendoza, dijo lentamente. Sí, lo recuerdo. Fue enterrado hace 3 años. Pero Roberto, yo estuve en su funeral. Vi su cuerpo en el ataúd. Estaba definitivamente muerto. Pero escuché su voz, insistí. Pedía ayuda. Decía que había sido enterrado vivo. Don Esteban negó con la cabeza. Esa es otra de las manifestaciones del cementerio. Los espíritus de algunas personas quedan atrapados aquí, reviviendo sus peores miedos una y otra vez. Aurelio siempre tuvo terror de ser enterrado vivo. Era algo de lo que hablaba constantemente cuando estaba enfermo. ¿Quieres decir que su espíritu está reviviendo esa pesadilla cada noche? Exactamente. Y ahora que lo has escuchado, él sabe que estás aquí. Va a seguir pidiendo tu ayuda. Don Esteban tenía razón. Durante las siguientes noches la voz de Aurelio se volvió más frecuente y desesperada. No solo la escuchaba desde su tumba, sino que comenzó a seguirme por todo el cementerio. Donde quiera que fuera durante mis rondas, podía escuchar su voz suplicante pidiendo que lo sacara de la tierra. Roberto, me sé que me escuchas, no me ignores. Llevo tanto tiempo aquí abajo. Al principio intenté no hacer caso, pero la voz se volvía cada vez más intensa. Algunas noches parecía que Aurelio estaba parado justo a mi lado, susurrándome al oído. Otras veces lo escuchaba llorar, un sonido desgarrador que me partía el alma. Pero Aurelio no era el único. La 4ª semana comenzaron a aparecer otros. Primero fue una niña pequeña que había fallecido en un accidente años atrás. Su voz era dulce, pero llena de tristeza. Señor Roberto, ¿ha visto a mi mamá? Se supone que vendría por mí, pero llevo mucho tiempo esperando y no llega. Después fue un anciano que había trabajado toda su vida en el campo y que ahora caminaba entre las tumbas buscando sus herramientas de trabajo. ¿No has visto mi machete? Lo necesito para cortar la caña. Si no trabajo, mi familia no va a tener que comer. Cada noche aparecían más voces, más espíritus atrapados en sus últimos pensamientos, en sus miedos más profundos. El cementerio se había convertido en un lugar donde las almas perdidas reproducían una y otra vez los momentos más dolorosos de sus vidas. Traté de hablar con mi esposa sobre lo que estaba pasando, pero cada vez que empezaba a contarle, las palabras se me quedaban atrapadas en la garganta. Era como si algo me impidiera hablar sobre el cementerio fuera de ese lugar. Don Esteban me había dicho que el lugar me había marcado, y ahora empezaba a entender lo que quería decir. Mi comportamiento en casa comenzó a cambiar. Dormía muy poco durante el día porque las voces del cementerio me seguían hasta mis sueños. Mi esposa se preocupaba cada vez más por mi aspecto demacrado y mi silencio constante. Los médicos le habían dicho que el bebé nacería en cualquier momento, pero yo apenas podía concentrarme en esa alegría porque mi mente estaba completamente ocupada por lo que pasaba en el cementerio. Una noche, mientras hacía mi ronda de las 2 de la madrugada, me pasó algo que cambió todo para siempre. Estaba caminando por el sendero principal cuando vi a todas las apariciones juntas por primera vez. La dama blanca estaba parada junto a una tumba antigua. Aurelio se veía como un hombre demacrado con tierra en la cara, arañando el suelo desesperadamente. La niña estaba sentada en una pequeña lápida, balanceando sus piernas mientras esperaba. El anciano caminaba en círculos buscando sus herramientas, pero había muchos más de los que había visto antes. Decenas de figuras translúcidas vagaban por el cementerio, cada una atrapada en su propia tragedia personal.
Algunos lloraban, otros gritaban, algunos simplemente caminaban sin rumbo aparente. Todos se detuvieron cuando me vieron y voltearon a mirarme al mismo tiempo. «Roberto», dijeron al unísono con una voz que parecía venir de todas las direcciones. «Has estado escuchándonos, has estado viendo lo que otros no pueden ver». Me quedé paralizado en el centro del sendero, rodeado por todas estas almas perdidas. «Queremos pedirte algo», continuaron. «Queremos que te quedes con nosotros, aquí, para siempre. Ya no tendrás que preocuparte por el mundo exterior. Puedes ayudarnos a encontrar la paz que tanto buscamos». «No», respondí con la poca voz que me salía. «Tengo una familia, mi esposa va a tener un bebé. No puedo quedarme aquí». Las figuras se acercaron más a mí, formando un círculo perfecto alrededor de donde yo estaba parado. «Tu familia va a estar bien», me dijeron, «pero nosotros te necesitamos. Has sido el único vigilante que realmente nos ha visto, que nos ha escuchado. Los otros solo fingían que no existíamos». «Don Esteban también los ve», les dije. «Don Esteban se va a ir pronto», respondieron. «Su tiempo aquí casi se acaba. Tú serás el nuevo guardián permanente del cementerio, no solo durante las noches, sino para siempre». Fue entonces cuando entendí lo que don Esteban había querido decir sobre que el lugar te marca y ya no puedes irte realmente. Todos los vigilantes anteriores habían pasado por lo mismo. Al final, el cementerio los reclamaba. Traté de correr hacia la caseta, pero mis piernas no me respondían. Era como si estuviera pegado al suelo. Los espíritus se acercaron aún más, y pude sentir un frío terrible que me atravesaba hasta los huesos. «No tengas miedo, Roberto», me dijeron. «Va a ser rápido, solo tienes que dejar de luchar». Cerré los ojos y pensé en mi esposa, en nuestro bebé que estaba por nacer. Reuní todas mis fuerzas y logré dar un paso hacia la caseta, luego otro. Los espíritus comenzaron a hacer sonidos de frustración, pero no me detuvieron físicamente. Logré llegar a la caseta y me encerré adentro. Durante el resto de la noche, pude escuchar a todos los espíritus rodeando el pequeño edificio, susurrando mi nombre una y otra vez, pidiendo que saliera. «Roberto, Roberto, ven con nosotros, ya no tienes que sufrir». Cuando amaneció, todas las voces se desvanecieron. Don Esteban llegó como siempre, pero cuando me vio, su expresión cambió completamente. «Ya te eligieron», me dijo con tristeza. Vi la misma mirada en el vigilante anterior a mí y en el que estuvo antes que él. «¿Qué quiere decir?», le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «El cementerio siempre reclama a sus vigilantes, Roberto. Es parte del trabajo que nadie te explica cuando empiezas. Todos los que hemos trabajado aquí durante mucho tiempo terminamos igual. Algunos se van físicamente, pero sus mentes se quedan aquí para siempre. Otros simplemente desaparecen una noche y se vuelven parte del lugar». «¿Y usted? ¿Por qué sigue aquí?». Don Esteban sonrió tristemente. «Porque todavía estoy luchando igual que tú ahora, pero cada día es más difícil resistirse. La conexión con este lugar se vuelve más fuerte, y la vida del exterior se siente cada vez más lejana y menos importante». Me di cuenta de que tenía razón. Desde que había empezado a trabajar ahí, mi vida fuera del cementerio se sentía como un sueño distante. Mis conversaciones con mi esposa parecían superficiales comparadas con las intensas experiencias que vivía cada noche. El mundo real había comenzado a perder color y significado. «Tengo que renunciar», le dije a don Esteban. «Mi esposa va a dar a luz pronto, no puedo seguir aquí». Él negó con la cabeza lentamente. «Puedes intentarlo, Roberto, pero descubrirás que es imposible alejarte realmente. Yo he tratado de renunciar 4 veces en los últimos 15 años. Cada vez que lo hago, algo me hace regresar. Una emergencia familiar que requiere dinero extra, problemas con otros trabajos o simplemente una necesidad inexplicable de volver». Esa misma tarde fui a la oficina municipal para entregar mi renuncia. El encargado me miró con sorpresa cuando le dije que quería dejar el trabajo. «¿Está seguro, señor Hernández? Es un trabajo muy bien pagado y la verdad es que es difícil conseguir gente que dure en ese puesto». Le aseguré que estaba completamente seguro. Firmé los papeles necesarios y salí de la oficina sintiéndome aliviado por primera vez en semanas.
Pensé que finalmente había escapado de la pesadilla del cementerio de San Patricio. Qué ingenuo fui. 2 días después, mi esposa fue llevada al hospital con complicaciones en el embarazo. Los médicos dijeron que necesitaba una operación de emergencia que no estaba cubierta completamente por nuestro seguro médico. El costo era exactamente el equivalente a 3 meses de salario del cementerio. Traté de conseguir el dinero de otras formas. Pedí préstamos a familiares y amigos. Busqué trabajos de emergencia. Incluso consideré vender nuestro carro. Pero nada funcionó. El dinero que necesitábamos era demasiado y el tiempo se agotaba. Fue entonces cuando recibí una llamada de la oficina municipal. Señor Hernández, sabemos que renunció al puesto de vigilante, pero tenemos una propuesta. El nuevo vigilante que contratamos no duró ni una noche. Si regresa al trabajo, le podemos dar un adelanto de sueldo para cubrir los gastos médicos de su esposa. No tuve opción. Mi esposa y mi bebé necesitaban esa operación, y el cementerio era la única forma de conseguir el dinero. Acepté regresar, diciéndome a mí mismo que sería solo temporal, hasta que pudiera encontrar otra solución, pero en el fondo sabía la verdad. El cementerio me había atrapado. La primera noche de regreso fue peor que todas las anteriores juntas. Los espíritus me estaban esperando. Cuando llegué a la caseta, todos estaban ahí, sonriendo de una manera que me llenó de terror. Sabíamos que regresarías, Roberto, me dijeron. Siempre regresan, es parte de lo que somos ahora. Solo necesito el dinero para mi familia, les expliqué. Después me iré para siempre. Eso es lo que todos dicen, respondió la dama blanca, su voz sin rostro resonando en mi mente. Don Esteban dijo lo mismo hace 15 años, el vigilante anterior también, y el anterior a él. Esa noche, los espíritus no me pidieron que me quedara con ellos. En su lugar, me mostraron algo mucho peor. Me llevaron a la sección más antigua del cementerio y me enseñaron una tumba que no había visto antes. La lápida estaba tan deteriorada que apenas podía leerse el nombre, pero pude distinguir algo que me heló la sangre. Vigilante del cementerio 1987-2003. Ese fue nuestro primer guardián permanente, me explicó Aurelio. Trabajó aquí durante 16 años antes de entender completamente su destino. Ahora cuida el cementerio durante el día, cuando nosotros descansamos. Me mostraron más tumbas similares, vigilantes que habían trabajado ahí durante años, décadas, hasta que finalmente el cementerio los había reclamado completamente. Algunos habían muerto de causas aparentemente naturales mientras trabajaban. Otros simplemente habían desaparecido una noche, para ser encontrados días después en alguna parte del cementerio, como si hubieran decidido acostarse entre las tumbas para no despertar jamás. Tu destino está escrito, Roberto, me dijeron todos al unísono. Puedes luchar durante años como Don Esteban, pero al final todos llegamos al mismo lugar. La diferencia es que puedes elegir cuánto sufrimiento quieres pasar antes de aceptar lo inevitable. Durante los siguientes meses traté desesperadamente de encontrar una salida. Mi hijo nació sano gracias a la operación, pero yo ya no era la misma persona. Mi esposa notaba que algo había cambiado en mí de forma fundamental. Ya no podía sostener conversaciones normales. Me quedaba callado durante horas pensando en las voces del cementerio. Durante el día, cuando debería estar durmiendo, caminaba por la casa como un fantasma, esperando que llegara la noche para regresar al único lugar donde me sentía realmente vivo. Don Esteban tenía razón sobre todo. Intenté renunciar 3 veces más, pero siempre pasaba algo que me obligaba a regresar. Una emergencia médica, problemas con el carro, gastos inesperados. Era como si el cementerio controlara todos los aspectos de mi vida, para asegurarse de que no pudiera escapar. Mi esposa finalmente me pidió que buscara ayuda profesional. Roberto, ya no eres la misma persona que conocí, me dijo llorando. Es como si estuvieras viviendo en otro mundo. Nuestro hijo necesita a su papá, pero tú estás aquí, pero no estás aquí realmente. Traté de explicarle, pero las palabras no salían. Era esa misma fuerza que me impedía hablar del cementerio fuera de sus límites. Solo pude abrazarla y prometerle que todo iba a estar bien, sabiendo que era una mentira. Ahora han pasado 8 meses desde que comencé a trabajar en el cementerio de San Patricio. Don Esteban desapareció hace 2 semanas. Su familia dice que salió de su casa una noche y nunca regresó.
Yo sé dónde está. Lo he visto caminando entre las tumbas durante mis rondas, con la misma expresión perdida que tienen todos los otros espíritus. Ahora, yo soy el único vigilante. Las voces ya no me piden que me quede con ellos. Saben que ya es innecesario. Puedo sentir cómo cada noche pierdo un poco más de mi conexión con el mundo exterior. Mi esposa se ha ido a vivir con su madre, llevándose a nuestro hijo. Dice que regresará cuando yo me mejore, pero ambos sabemos que eso nunca va a pasar. Esta noche, mientras escribo esto en la caseta del cementerio, puedo ver mi reflejo en la ventana, pero ya no parezco completamente sólido. Mis bordes están empezando a difuminarse, como si estuviera convirtiéndome lentamente en una fotografía descolorida. Los espíritus están reunidos afuera esperándome. Ya no me dan miedo. De hecho, empiezo a sentir que pertenezco más con ellos que con los vivos. Sus problemas me parecen más reales y urgentes que cualquier cosa que pase en el mundo exterior. Aurelio sigue pidiendo que lo ayude a salir de su tumba. La niña pequeña todavía espera a que llegue su mamá. El anciano continúa buscando sus herramientas, y yo ahora entiendo que mi propósito es ayudarlos, consolarlos, ser su guardián eterno. Mañana vendrá alguien nuevo a aplicar para el puesto de vigilante nocturno. Lo sé porque así funciona siempre. El cementerio necesita a alguien vivo para que mantenga la conexión con el mundo exterior. Alguien que pueda ver y escuchar a los espíritus pero que todavía tenga un pie en la realidad. Yo le daré a esa persona las mismas advertencias que me dio don Esteban. Le diré que hay ciertas reglas que debe seguir, que no investigue sonidos extraños, que se quede en la caseta. Pero sé que, igual que yo, no me hará caso. La curiosidad y el sentido del deber son más fuertes que el miedo. Y cuando esa persona vea su primera aparición, yo estaré ahí, observando desde las sombras, recordando cómo se sintió ser completamente humano. Ahora tengo que irme. Los espíritus me están llamando para hacer mi ronda eterna. Ya no necesito linterna porque puedo ver perfectamente en la oscuridad. Ya no siento el frío porque mi cuerpo se está adaptando a la temperatura de los que ya no respiran. Si algún día visitan el cementerio de San Patricio durante la noche y ven a un hombre caminando lentamente entre las tumbas, no traten de hablarle. Soy yo, Roberto Hernández Morales, y aunque una parte de mí todavía recuerda haber tenido una vida fuera de este lugar, esa parte se desvanece un poco más cada noche. El cementerio siempre reclama a sus vigilantes. Es una verdad que aprendí demasiado tarde para poder escapar, y ahora, si me disculpan, tengo una eternidad de trabajo por delante.